Cuando Jeff Bridges tenía solo 13 años, garabateó 3 inquietantes palabras en la puerta de su habitación, palabras que le perseguirían durante décadas. Mientras el mundo veía a un icono de Hollywood, un hombre nacido para el estrellato, Jeff luchaba en silencio contra una guerra invisible. Detrás de su sonrisa tranquila y su encanto fácil, había ataques de pánico tan intensos que a veces se escondía en garajes para evitar a su propio padre. Incluso hoy, a los 75 años, su corazón late a 148 pulsaciones por minuto durante el rodaje, más de lo que lo hacía durante sus tratamientos contra el cáncer. Recientemente, en una importante ceremonia de entrega de premios, Jeff rompió por fin su silencio. Lo que reveló dejó al público sin palabras. Su confesión explicó por qué había estado a punto de abandonar la actuación más de una vez y por qué la fama nunca le había sentado del todo bien. Jeffrey Leon Bridges nació el 4 de diciembre de 1949 en un mundo de focos y flashes. Sus padres Lloyd y Dorothy Bridges eran actores, así que en lugar de canciones de cuna y cuentos antes de dormir, Jeff creció rodeado de platós de cine y luces de estudio. Cuando solo tenía 6 meses, sus padres lo llevaron a un plató de cine. El director necesitaba un bebé que llorara a la primera, y la actriz Jane Greer le dio un suave pellizco. Lloró en el momento justo, y la escena fue perfecta. Su nombre nunca apareció en los títulos de crédito, simplemente aparecía como Bebé Llorón. Años más tarde, Jeff bromearía diciendo que su primer sueldo probablemente fue a parar directamente a pañales y leche maternizada. Sin embargo, su carrera había comenzado sin saberlo antes de que pudiera decir mamá. A medida que Jeff crecía, la relación de su padre con Hollywood se complicaba. Lloyd Bridges había alcanzado la fama sobre todo después de High Noon, pero no confiaba plenamente en la industria que lo había encumbrado. Alrededor de 1957 o 1958, sentó a Jeff y a su hermano mayor Beau a la mesa y les mostró una lista impresa de los sueldos medios de los actores. La mayoría ganaba menos de $5,000 al año. Concéntrense en la escuela, les dijo. No actúen a menos que sus calificaciones sean superiores a B+. Incluso les sugirió que estudiaran ingeniería en lugar de interpretación. La regla se mantuvo durante años y dejó una profunda huella en Jeff. Les inculcó la idea de que la interpretación era inestable e incluso peligrosa, una profesión que podía desaparecer de la noche a la mañana. A los 13 años, Jeff llegó a un punto de ruptura. Estaba cansado de ser visto como el hijo de Lloyd. Un día de 1963, cogió un rotulador negro y garabateó 3 palabras desafiantes en la puerta de su habitación: «No soy actor». Esa frase se convirtió en un silencioso acto de rebeldía, una declaración de que quería ser él mismo. En lugar de buscar audiciones, se dedicó a pintar en el Brentwood Art Center y vendió su primer lienzo el 9 de agosto de 1964 por $35. Por esa misma época, formó una banda de surf rock llamada The Nozzles y tocó en pequeñas ferias de Santa Mónica. Mientras Beau memorizaba guiones, Jeff memorizaba acordes de guitarra. Incluso hoy, algunos de sus trofeos de arte del instituto de 1966 siguen en su estudio como recuerdo del chico que quería labrarse su propio camino. Pero Los Ángeles de los 60 no era solo arte y música. También era una ciudad inundada de tentaciones. A los 16 años, Jeff ya fumaba marihuana antes de ir a clase y en el verano de 1967 ya experimentaba con LSD en sesiones improvisadas en Topanga Canyon. La noche del 3 de septiembre, la policía le paró en su Volkswagen Escarabajo y encontró un porro a medio fumar en el cenicero. Como era menor de edad, llamaron a su padre en lugar de detenerle, pero el incidente conmocionó a la familia. Su madre Dorothy organizó inmediatamente sesiones semanales de terapia. Su padre, decidido a llegar hasta él, llevó a Jeff a 2 reuniones de rehabilitación en octubre en Malibú. Jeff dijo más tarde que se sintió como en una encrucijada, como si estuviera a punto de perder la rampa de salida de la vida. Fue su primera llamada de atención,
Las conferencias no funcionaban así, que Lloyd intentó algo diferente. Una mañana a principios de 1968, durante el desayuno, le dijo a Jeff algo que cambiaría su perspectiva para siempre. «Si te conviertes en actor», le dijo Lloyd, «puedes hacer de todo: pilotar aviones, tocar música, pintar cuadros, sin necesidad de alistarte en las fuerzas aéreas o en un grupo musical. Un trabajo, un sinfín de vidas». Aquella idea tan sencilla me tocó la fibra sensible. Por primera vez, actuar sonaba a libertad, no a jaula. Poco después, Jeff aceptó un pequeño papel en la serie de televisión de su padre, Sea Hunt, en parte para ganar suficiente dinero para una nueva guitarra Stratocaster. Lo que empezó como un proyecto paralelo se convirtió en una revelación. Actuar le permitía explorar todas sus facetas. Aún así, Jeff no estaba dispuesto a rendirse por completo a Hollywood. El 12 de mayo de 1967, con solo 17 años, entró en una oficina de reclutamiento y se alistó en el U.S. Reserva de la Guardia Costera. Su servicio duraría 8 años. Era un compromiso basado en la disciplina y la evasión, una oportunidad de encontrar algo sólido en un mundo construido sobre la ficción. E incluso cuando su estrella empezó a ascender lentamente, las 3 palabras que había escrito en la puerta de su habitación, «No soy actor», siguieron resonando en su mente, recordándole que por muy brillantes que fueran los focos, él seguía buscando algo real. Le mantuvo alejado de la guerra de Vietnam, pero también ralentizó su carrera cinematográfica. Trabajaba los fines de semana limpiando óxido de las boyas y haciendo turnos de medianoche. Más tarde dijo que era una tortura. Aún así, el horario le dejaba tiempo suficiente para actuar durante los descansos. Fue entonces cuando rodó The Last Picture Show en 1971 y Thunderbolt and Lightfoot en 1974. Ambas le valieron nominaciones al Oscar. Llevaba su uniforme y perseguía premios al mismo tiempo. En 1975, finalmente dejó la Guardia Costera. Casualmente, ese fue también el año en que Estados Unidos puso fin a la conscripción. En 1967, Jeff también había tomado un autobús Greyhound a Nueva York para estudiar en el Herbert Berghof Studio. La escuela era conocida por sus duras clases de interpretación, pero a Jeff eso no le importaba mucho. Le entusiasmaban más los clubes de música y el arte callejero. Trajo su cámara panorámica y se dedicó a hacer fotos en el metro y a hablar con músicos y pintores. Se saltaba los ensayos para colarse en las noches de micro abierto del Café Gua. Solo se quedó unos meses antes de volver a casa, pero incluso ese corto tiempo le dio una frase que podía decir a sus padres cada vez que le preguntaban si iba en serio con lo de actuar. Incluso después de conseguir una nominación al Oscar, Jeff estuvo a punto de marcharse. En 1972 compró una casa en la playa de Malibú y alquiló un estudio en Venecia, no para trabajar en películas, sino para hacer música y pintar escenas del océano. Ni contrato discográfico ni galería de oro. Solo quería espacio, un descanso. Le dijo a su padre que podría saltarse las siguientes películas. Entonces, de repente, grandes papeles comenzaron a aparecer. Esa ruptura no duró mucho. En 1973, su intención de dejarlo preocupaba a toda la familia. Celebraron una reunión en su sala de estar de Holmby Hills. Dorothy, siempre el centro de la familia, sacó un cuaderno donde llevaba la cuenta de todas las audiciones y trabajos de Jeff. Lloyd le recordó a Jeff que en la actuación podía utilizar todos sus talentos a la vez. Dorothy añadió que todos se ayudaban y que necesitaban que Jeff siguiera remando con ellos. Pocos días después, Jeff dijo que sí a un papel en The Iceman Comet, una película que ya había intentado rechazar. El director incluso visitó su estudio de arte para convencerle. Ese pequeño empujón le devolvió a los focos. Era el verano de 1975 en Paradise Valley, Montana. Jeff Bridges tenía 25 años y rodaba una extraña comedia llamada Rancho Deluxe. Una tarde levantó la vista y vio a una mujer caminando por el comedor del hotel Chico Hot Springs. Tenía 2 ojos negros y la nariz recién puesta, pero Jeff no podía dejar de mirarla. Siempre olvidaba sus líneas. El equipo bromeaba cada vez que se equivocaba en una toma. Entre chupito y chupito se acercó y la invitó a cenar.
Ella dijo que no. Su nombre era Susan Gaston, una estudiante de economía que trabajaba allí para ganar algo de dinero. Ella le dijo, no, tal vez nos veamos por ahí. Este es un pueblo pequeño. Ese momento se le quedó grabado. 3 noches después bailaron juntos en la fiesta de clausura. Fue incómodo pero dulce. No se soltaron. A la mañana siguiente fueron a ver ranchos junto al río. Jeff aún lleva una foto de ese día en la cartera. Dice que es como una máquina del tiempo que le devuelve al momento en que supo que había encontrado a la elegida. En 1976, Paramount le dio el papel de Jack Prescott en el remake de King Kong. El presupuesto fue de $24 millones, lo que la convirtió en la película más cara de la época. Se gastaron más de $8 millones en promoción. Prometieron grandes primas si recaudaba más de $60 millones en todo el mundo. Nadie lo creía, pero el fin de semana de su estreno recaudó $70.239 millones en 974 salas, el mayor estreno de la historia en diciembre. 10 días más tarde, ya había hecho más de $26 millones. Al final, alcanzó unos $90 millones. Ese éxito tuvo un precio. Jeff estuvo encerrado en entrevistas, anuncios y conversaciones de contrato durante casi 2 años. Una vez bromeó diciendo que el mono gigante no solo había agarrado a una chica, sino que había agarrado su cuenta bancaria y no la soltaba. Entonces llegó 1977. Susan había estado a su lado durante todo el caos. Un día ella le miró y le dijo, «Voy a tener hijos y a echar raíces contigo o sin ti». Eso le afectó mucho. Era lunes. El miércoles se paseaba por su casa de Malibú pensando si establecerse significaba renunciar a su libertad. Incluso llamó a su hermano Bo llorando. El jueves llevó a Susan a una playa ventosa en Zuma, sacó un anillo turquesa de sus vaqueros y le propuso matrimonio. Se casaron 5 días después, el 5 de junio de 1977. Fue una pequeña boda en un patio trasero con su pastor luterano. Jeff dijo más tarde que sus palabras le salvaron porque sin ellas podría haber seguido a la deriva hasta que todo se viniera abajo. Pero no fue a la deriva. Recordó Paradise Valley y la forma en que le hizo sentir. La mañana siguiente a su primer baile, Susan y él habían visitado una antigua granja cerca del río Yellowstone. Jeff dice que una voz le dijo, «No dejes escapar este lugar ni a esta mujer». En 1979 compró 320 acres en las afueras de Livingston. Construyó una sencilla cabaña de cedro sin teléfono para que los estudios no pudieran localizarle. En un perfil del New York Times de 1977 admitió que se saltaba las audiciones para pintar y pescar. Su agente lo calificó de suicidio profesional. Jeff llegó a pedir grandes honorarios a propósito con la esperanza de que los estudios se echaran atrás. En cambio, siguieron enviando ofertas. Dijo que la cabina se convirtió en su forma de respirar. Cuando las cosas se ponían demasiado ruidosas en Hollywood, se escapaba a Montana. Arreglaba vallas, se sentaba junto al río y desaparecía durante semanas. Sin embargo, la atracción de la familia era fuerte. Su padre, Lloyd Bridges, tenía más de 150 créditos. Una vez dijo a un periodista que nunca presionó a sus hijos, pero cuando Jeff empezó a rechazar papeles importantes, lo calificó de desperdicio de talento. Eso duele. Jeff dijo que se quemó porque su padre siempre le había apoyado. Revistas especializadas como Variety decían que Jeff estaba al borde del estrellato si se comprometía. Así que Jeff hizo un trato consigo mismo. Aceptaba papeles serios, pero solo si podía volver a Montana entre medias. Uno de esos papeles fue Cutter's Way, en 1981. Dijo que le permitió demostrar a su padre que le interesaba actuar pero no más que la paz. Entonces llegó Tron en 1981. Tenía 31 años y estaba ante algo que no entendía. La película solo utilizaba efectos digitales durante 15 o 20 minutos, pero daba la sensación de que el futuro había llegado. Ni siquiera los animadores de Disney querían tocarlo. Temían que los ordenadores les quitaran el trabajo. La Academia se negó a nominarla por los efectos visuales porque decían que usar ordenadores era hacer trampas. Jeff estaba nervioso. Durante los ensayos llegó a preguntar al director si los ordenadores también podían sustituir a los actores.
Lo que se ve en la película, su cara tensa y preocupada, eso no era actuar. Estaba realmente asustado. Más tarde bromeó diciendo que Tron le hacía mirar por encima del hombro cada vez que veía una pantalla de ordenador. En 1984, las cosas se pusieron más profundas. Para Starman tuvo que interpretar a un alienígena que aprendía a moverse como un humano. Borró todos sus hábitos. Ni inclinarse, ni encorvarse, ni parpadear sin querer. Estudió a un bailarín para acertar con los movimientos y pasó 115 días volviéndose poco a poco más humano en la pantalla. A los críticos les encantó. Consiguió una nominación al Oscar, pero después no se sintió él mismo. Acudió a terapia solo para recordar quién era. Acudió todas las semanas a Santa Mónica durante casi un año, intentando reencontrarse con el verdadero Jeff. En 1985, rodó Jagged Edge con Glenn Close. La película era tórrida y todo el mundo hablaba de la escena de la casa de la playa. Los tabloides publicaron las fotos. Susan no estaba emocionada. Después de 10 años de ver a Jeff coquetear en el set, este cruzó una línea. Ella le dijo una parte más como esa, y he terminado. Los amigos dijeron que las cenas se pusieron tensas. La gente hacía bromas que a ella no le hacían gracia. Jeff dijo más tarde que esa película casi rompió la paz en casa. No eran solo las películas las que ponían a prueba su matrimonio. Durante el rodaje de Contra viento y marea, en 1983 y 1984, Jeff solía estar solo en el plató de México. Los periodistas empezaron a compararlo con Paul Newman y Robert Redford. La presión le afectó. En 2011 admitió finalmente que bebía mucho durante ese tiempo. Tequila, marihuana y trasnochar. Un redactor de una revista llegó a verle vomitar durante una entrevista. Jeff dijo que fue el momento en que beber dejó de ser divertido. Empezó a controlar su agenda. Luego vinieron los fabulosos Baker Boys. La película se rodó a principios de 1988. Jeff pidió tiempo para aprender piano de jazz con la esperanza de poder pasarse a la música en directo si todo se venía abajo. Se despertó a las 5 a.m. para las lecciones. Copiaba a Bill Evans. Incluso practicaba mímica con bandas sonoras. Trabajaba duro. Pero el 13 de octubre de 1989, la película se estrenó y explotó. 2 nominaciones al Oscar, grandes críticas. A todo el mundo le encantó. En lugar de darle una salida, la película lo encerró aún más en el mundo de Hollywood. Jeff se rió más tarde y dijo que el piano era su plan de escape, pero que le salió el tiro por la culata acorde a acorde. En el verano de 1990, Jeff Bridges se encontró frente a Robin Williams en el plató de El Rey Pescador. Robin estaba que ardía improvisando toma tras toma, a veces 20 seguidas. Jeff nunca sabía lo que vendría después. Una noche en pleno Bowery, Robin empezó a despotricar durante 3 minutos sobre las noches medievales. Jeff se congeló. No encontraba su taco. A las 2:15 de la mañana salió del plató, encontró un teléfono público y llamó a su mujer Susan. Le dijo que se sentía tan afectado que podría necesitar terapia. Los registros del estudio mostraron más tarde que el seguro pagó una sesión de urgencia el 27 de julio de 1990. En 60 años de actuación fue la única vez que Jeff cargó la terapia a una película. 8 años después, el 6 de marzo de 1998, llegó a los cines El Gran Lebowski. Al principio no recaudó mucho dinero, pero en 2002 las proyecciones de medianoche estaban abarrotadas. Los fans gritaban frases a la pantalla. Jeff pensó que era gracioso. Entonces las cosas se pusieron raras. El 20 de abril de 2005 nació una religión parodia llamada judaísmo. En 10 años contaba con más de 600.000 sacerdotes autoproclamados. En un acto en L.A., en 2007, la gente hizo cola pidiendo a Jeff que bendijera a sus rusos blancos. Más tarde admitió que todo el asunto le asustó. Decía que era halagador, pero algunas personas actuaban como si realmente viviera en ese albornoz. Después de 2008 dejó de ir al Lebowski Fest. Dijo que los extraños incluso trataron de seguirlo en los baños. Querían sabiduría. Cuando salió el DVD en 1999, sus hijas no quedaron impresionadas.
Isabel tenía 18, Jessica 16, Hailey 14. De repente sus amigos tenían pegatinas de Duda Bites por todas sus taquillas. En la cena del 21 de mayo de 1999 le dieron a Jeff una lista escrita a mano. El título decía, ¿por qué es raro que seas famoso? Le contaron que los niños del colegio se burlaban de ellos porque decía palabrotas. Le rogaron que consiguiera un trabajo normal de oficina como los demás padres. Jeff guardó esa nota. Años después, en una entrevista de 2014, lo mostró con orgullo. Decía que sus críticos más duros siempre estaban en casa. En el año 2000 probó algo nuevo. Ayudó a producir The Contender, un drama político. Quería tener más control sobre sus propios proyectos. Pero las cosas no salieron según lo planeado. DreamWorks compró la película y la recortó. Gary Oldman y su socio productor estaban furiosos. Afirmaron que la nueva versión difundía un mensaje demócrata. Siguieron los titulares. El presupuesto era de $20 millones. Solo recaudó $17,9 millones. Jeff interpretó al presidente, pero pasó la mayor parte del tiempo esquivando el fuego político. En entrevistas posteriores, dijo que el estrés casi acabó con la diversión de actuar. Aprendió que producir una película sobre política puede quemarte rápidamente. En 2009, Jeff estuvo a punto de dejar pasar el papel que le haría ganar un Oscar. Crazy Heart contaba la historia de un cantante de country venido a menos llamado Bud Blake. Jeff dijo que no al principio. Estaba cansado de interpretar a hombres dañados. El director Scott Cooper le rogó durante semanas. Jeff solo dijo que sí después de que T-Bone Burnett se uniera al proyecto. Aceptó hacerlo, pero solo si podía cantar sus propias canciones. La película costó $7 millones y recaudó $39,5 millones. Ganó 40 premios importantes. Jeff dice que solo de pensarlo siente escalofríos. Ese cuasi accidente aún le atormenta. Un sí a regañadientes lo cambió todo. En los Oscar de 2010, cuando por fin sostuvo la estatuilla dorada, algo se abrió paso. Dio las gracias a sus difuntos padres. Se le quebró la voz. Calificó la actuación como una profesión genial. Las palabras no parecían un discurso ensayado, parecían reales. Entre bastidores bromeó diciendo que ganar no borraría al tipo. En el fondo sabía que era verdad. Para la mayoría de la gente, ese momento parecía de alegría. Pero para quienes le conocían, sonaba a alivio. Después de 40 años, por fin, estaba en paz con todo. Ese mismo año los hermanos Coen le ofrecieron el papel protagonista de True Grit. Querían que interpretara a Rooster Cogburn. Jeff dijo que no una sino 3 veces. No podía dejar de pensar en John Wayne. El papel le asustaba. Los Coen prometieron que no harían un remake de la película de 1969. Estaban filmando el libro. Eso le convenció. Después del rodaje admitió algo que sorprendió a todos. Dijo que rechazarlos había sido uno de los mayores errores de su vida. La película obtuvo 10 nominaciones a los Oscar. A los críticos les encantó su versión más oscura de Rooster. Demostró que incluso las leyendas pueden dudar de sí mismas. Pero a veces enfrentarse a una sombra conduce a algo inolvidable. En 1994 Jeff tuvo un sueño. Quería hacer una película llamada The Giver y quería que su padre Lloyd Bridges la protagonizara. Por eso compró los derechos ese año, pero los estudios no creyeron en él. Dijeron que los adolescentes no querrían ver una película cuyo protagonista fuera un hombre de 60 años. Jeff no se rindió. Cuando Harvey Weinstein accedió finalmente a financiarla en 2013, el propio Jeff había envejecido para interpretar el papel destinado a su padre. Sonrió y dijo que la espera le dio el número justo de arrugas. Después de 7.319 días, The Giver se estrenó el 15 de agosto de 2014. La película ganó $12,3 millones en su fin de semana de apertura. No era una superproducción, pero para Jeff era a la vez un final y un nuevo comienzo. Había reescrito el guión 18 veces. Había trabajado con 4 directores diferentes. Y por fin se hizo. Pero su vida no giraba solo en torno al cine. En 1983, cuando solo tenía 34 años, Jeff empezó algo muy diferente. Una organización sin ánimo de lucro llamada End Hunger Network.
Mientras la gente lo veía como una estrella de cine, él trabajaba en silencio para luchar contra el hambre infantil. En 2010, se presentó en el Club Nacional de Prensa y dijo que casi 17 millones de niños en EEE-S se iban a la cama con hambre. Llamaba penitencia a este trabajo, siempre quejándose de los problemas de Hollywood, mientras los niños no tenían comida. A lo largo de 40 años, su grupo ayudó a impulsar 5 grandes proyectos de ley sobre nutrición. En 2015 incluso lanzó un álbum de música ambiental llamado Sleeping Tapes y donó los 80.000 que ganó a No Kid Hungry. Incluso durante la promoción de películas como True Grit, se quedaba para reunirse con los legisladores y hablar de los programas de comidas de verano. Una vez bromeó diciendo que su Oscar era una pésima cuchara sopera. Pero la silenciosa lucha de Jeff por los demás no lo prepararía para lo que golpeó en octubre de 2020. Ese mes, a los 70 años, publicó un único tuit. Le habían diagnosticado linfoma folicular no Hodgkin, un tipo de cáncer de la sangre. El tumor que tenía en el abdomen medía 20 por 30 centímetros. Llevaba meses perdiendo peso y sintiéndose agotado, pero pensó que solo era estrés por la pandemia. Empezó la quimioterapia de inmediato, 6 rondas mezcladas con terapia de anticuerpos. También meditaba todos los días para mantener la calma. Al cabo de 11 meses, el tumor se redujo a solo 2 centímetros. En agosto de 2021, su médico dijo que era del tamaño de una canica. Un mes después, Jeff anunció que estaba en remisión clínica completa. Para celebrarlo, caminó 1,5 kilómetros sin necesitar su botella de oxígeno por primera vez desde que empezó el tratamiento. Pero durante el tratamiento las cosas empeoraron. En enero de 2021, a mitad de su 4ª ronda de quimioterapia, Jeff contrajo COVID. Su sistema inmunitario ya estaba debilitado. En pocos días, sus niveles de oxígeno se desplomaron. Fue trasladado de urgencia a la UCI de Santa Bárbara, donde permaneció 5 semanas. Sus pulmones estaban tan dañados que solo podía estar de pie 45 segundos seguidos. Las enfermeras le ayudaron a recuperarse poco a poco. Primero sentado, luego caminando 1,5 metros, luego más. Perdió 10 kilos y casi todo el pelo. Los médicos dijeron más tarde que la vacuna COVID que había recibido antes podría haberle salvado. Dijo que el cáncer le pareció más fácil que el virus, pero le hizo darse cuenta de lo delgado que es realmente el hilo de la vida. Mientras estaba ingresado en la sala de COVID, Jeff pidió a la enfermera que le trajera 2 cajas de zapatos llenas de cartas. Eran de su madre Dorothy. Una noche, mientras las leía a solas, encontró algo que le estremeció. El matrimonio de sus padres, que duró 58 años, estuvo a punto de terminar en 1969. Lloyd se había marchado a rodar una película del oeste y presentó los papeles del divorcio antes de tiempo. Jeff nunca lo supo. Las cartas mostraban rabia, frustración y finalmente una tranquila curación que empezó con una sola postal. Intentémoslo de nuevo por los niños. Jeff llevaba 43 años casado con Susan. Siempre pensó que sus padres tenían un amor perfecto. Ahora vio la verdad. Empezó a hablar más abiertamente con Susan sobre dinero, miedo y gratitud. Dijo que esas cartas reajustaron su brújula. Pero incluso la curación tiene un coste. Entre la quimioterapia, la UCI y los cuidados con oxígeno, las facturas hospitalarias de Jeff superaron los $3 millones. No lo había planeado. Para mantener su seguro médico sindical necesitaba volver a trabajar, así que regresó a The Old Man, un thriller de FX que había empezado a rodarse a principios de 2020, pero que se detuvo cuando llegó COVID. Luego se pausó de nuevo después de su diagnóstico de cáncer, lo que le costó al estudio alrededor de $1,5 millones. Cuando se reanudó el rodaje en octubre de 2021, Jeff seguía necesitando un concentrador de oxígeno. Solo podía rodar escenas durante 45 segundos seguidos antes de necesitar descanso. Irónicamente, el set que una vez temió se convirtió en la misma cosa que ayudó a pagar su recuperación. The Old Man se estrenó finalmente el 16 de junio de 2022. La crítica alabó su interpretación cansada y real. No era actuación.
Estaba sobreviviendo. Entonces llegó el 29 de abril de 2024. Jeff subió al escenario del Alice Tully Hall vestido de esmoquín para aceptar el 49º premio capellán, pero en lugar de pronunciar un discurso al uso dejó a todos atónitos. Contó que de adolescente sufría ataques de pánico cuando su padre le pedía que ensayara. Una vez incluso se escondió en el garaje durante 2 horas esperando que su padre olvidara la escena. Leyó de su viejo diario,